Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda Gabarrete, soy médico patólogo. Agradezco al Instituto Nacional de Salud por brindarnos espacio. Anatomía patológica siempre necesita una voz, muchas veces no es escuchada y sin embargo mucho del trabajo que se realiza en los hospitales está íntimamente relacionado con nuestra especialidad. Gracias a la doctora Bayona y a la doctora Salem por hacer la introducción el día de ahora. Y sin más preámbulo, quisiera empezar la teleclínica. Procedimientos para el manejo de biopsias y piezas quirúrgicas enviadas al laboratorio de patología. Este no es la primera vez que patología se presenta en este espacio. Hemos visto unas conferencias magníficas que han relacionado a otros colegas acá y mi objetivo es ahora que ustedes identifiquen todos aquellos pasos necesarios para el manejo de las muestras y los tejidos para poder llegar a esos diagnósticos que han venido los colegas a hablar acá, tan interesantes, que vienen pues de un tejido proveniente de un paciente y cómo es ese proceso desde la toma de los mismos hasta que se reciben en el departamento de anatomía patológica. Entonces el objetivo de esta teleconferencia es que ustedes conozcan esas fases del flujo de trabajo para el procesamiento de las muestras en un laboratorio de patología. Traigo esta bellísima introducción del doctor Stanley Robbins, que escribió en la primera edición del libro que todos hemos escuchado y leído de la patología de Robbins, que su primera edición se llamaba Anatomía Patológica, y en el 57 el doctor Robbins decía que el estudio de la morfología, pero el estudio de la morfología es solo uno de los aspectos de la anatomía patológica. Esta especialidad aporta mucho más a la medicina clínica. El patólogo no solo tiene interés en reconocer las alteraciones estructurales, sino también en interpretar su significado, es decir, los efectos que estos cambios tienen sobre la función celular y tisular y, en último término, sobre el paciente. No se trata de una disciplina aislada de los pacientes vivos, sino de un abordaje básico para comprender mejor la enfermedad, y por ello es un pilar básico para practicar una medicina clínica con sentido. Con estas palabras, empezamos esta teleclínica diciendo que la patología es el estudio logos de la enfermedad. Entonces es una disciplina tan interesante que se encarga tanto de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen las enfermedades en las células, tejidos y órganos. Entonces patología es un puente entre todas aquellas ramas de la medicina básica que estudiamos durante los primeros años de la carrera y luego la medicina clínica, es decir, la aplicación de todo aquel conocimiento en la medicina básica y la clínica. Patología es ese nexo. Patología utiliza herramientas moleculares, microbiológicas y técnicas morfológicas. Entonces es un sistema tan complejo que muchas de las otras especialidades ven al departamento de patología como un sistema de caja negra. ¿Y eso a qué se refiere? El sistema de caja negra para otras especialidades es que una muestra entra al laboratorio, sucede una serie de procesos que no se logran comprender o se desconocen, y por último obtienen un resultado que es la respuesta de que es el estudio histopatológico. Entonces el día de ahora pues quiero más o menos enseñar a qué se refiere ese sistema de caja negra, que es el que nos dedicamos todos los días nosotros en patología. Estas son las esferas clínicas, educativas e investigación de un trabajo del patólogo. No les puedo hablar de los laboratorios de patología si no les comento qué hace un patólogo en su día normal. Las tres esferas tienen que ver con una aplicación clínica. El hecho de que nosotros no veamos pacientes directamente no significa que no seamos clínicos, sino que nosotros damos una información, vamos a emitir un informe que le servirá posteriormente a un especialista que sí ve pacientes para poder dar un tratamiento adecuado. La segunda gran esfera de nosotros es la educación. Un patólogo es educador por naturaleza.
y es investigador también. Entonces ustedes pueden ver cómo tienen estas esferas un impacto al final en todo el tratamiento del paciente. Nosotros hacemos interconsultas con médicos tratantes, trabajamos con oncología, ginecología, medicina interna, cirugía, etcétera. Hacemos todas las operaciones directas relacionadas al trabajo de laboratorio y también asistimos a comités administrativos locales, regionales, nacionales e internacionales. Dentro de esa esfera también está hablar con pacientes, claro que hablamos con pacientes, desarrollamos políticas y guías porque nuestros diagnósticos sirven posteriormente para que epidemiología pueda saber cómo se comporta una enfermedad en un país y para poder saber eso pues tienen que tener un diagnóstico. Somos partícipes de las mesas de tumores, desarrollamos conferencias como la que estamos llevando a cabo ahorita, asesoramos a colegas y en países que tienen tecnologías avanzadas, pues los patólogos desarrollan nuevos test, así como desarrollan nuevas herramientas y técnicas moleculares que van a servir posteriormente a targets moleculares, target diagnósticos para que los pacientes puedan tener un tratamiento más específico. Por el lado de educación, el patólogo por sí mismo enseña a estudiantes, entrena y también prepara nuevos residentes. El patólogo escribe cartas de referencias, el patólogo asiste a comités administrativos que tienen que ver con el área educativa y por el área de investigación escribe proyectos de investigación, pueden ser jefes de laboratorios grandes de investigación, colaboran en estudios, generan datos que sirven para estudios, participan y administran, como les comentaba, y también asiste a comités regionales administrativos relacionados con el tema de investigación. Entonces, para ir desarrollando o desenmarañando el sistema de caja negra, esta figura está adaptada de Meyer, que este doctor dice que es patología quirúrgica, es un proceso de producción. Si lo podemos ver así, es un programa de 12 pasos en el cual el primer paso es la identificación del paciente. Nosotros no tendríamos un sentido si no tuviéramos un paciente al que vamos a estudiar. Entonces, cuando el clínico ha identificado que un paciente necesita un estudio de sus tejidos y luego va a decidir cuál va a ser el espécimen quirúrgico, que sería el segundo paso, toma la muestra y en tercer lugar etiqueta esa muestra y tiene que ser transportada hacia un laboratorio. Esa muestra entra a nuestro laboratorio, se recibe y se ve que confronten los datos, que ya voy a ir hablando acerca de cómo hacemos para ir verificando que los datos coincidan. Luego el patólogo tiene en este paso el muestreo del espécimen, su trabajo es muestrear el espécimen, pasa a un proceso técnico posteriormente para que pueda ser visto en una lámina. El tejido debe ser fijado, incluido en parafina y posteriormente cortado por un técnico en histopatología. Luego debe ser montado, coloreado y etiquetadas las láminas. Estas láminas se entregan al patólogo para que él pueda examinarlas e interpretarlas. En este paso es fundamental que se entienda que la lámina no entra a una máquina, la cual le va a decir tiene 12,000 células, es benigno y es maligno, y es así de claro. No, cada biopsia es un caso completamente diferente a la que se puede ver. Incluso hay variaciones dentro de los mismos diagnósticos que lo van complicando, que no puede ser visto como una máquina la cual va a dar un diagnóstico. Nosotros hacemos interpretación y correlación con información clínica. Luego el patólogo considera pruebas auxiliares u la obtención de otra información. Podría ser información del expediente clínico, podría ser consultar al médico que tomó la biopsia, podría ser leer el reporte de cirugía, etc. Luego el patólogo, cuando ha llegado a un diagnóstico, debe de componer y transmitir este reporte para que al final el médico que identificó al paciente en el primer paso lo reciba e interprete el reporte. Entonces, el flujo de información en patología quirúrgica es tan delicado que los patólogos han estudiado el flujo de la información de la muestra adaptado de la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon y Warren Weaver, los cuales decían que todo proceso de comunicación lleva pasos que pueden ser alterados en alguna de sus pasos.
Entonces, si nosotros viéramos a patología como un proceso, hay una generación de un mensaje inicial y una señal reportada. El mensaje es el tejido humano, es la fuente de información potencial, es decir, el antecedente. Luego, la operación en el mensaje es la información que necesita realmente el cirujano, el ginecólogo, la oncóloga, es la muestra de tejido que es enviado al laboratorio. Cuando llega al laboratorio, la señal, que es esta muestra de tejido, es recibida por el patólogo. El patólogo es el decodificador de la señal, el que decodifica un diagnóstico. Entonces, al final, esta señal se vuelve en un reporte de patología. ¿Cuál es la importancia del flujo de información en patología quirúrgica? Que cualquiera de estos pasos puede ser alterado y puede dar error. Entonces, el punto sería cómo es que ese mensaje potencial que llegó no sea, que el mensaje que llega al inicio sea el mismo el que termina y no sea alterado en alguna de las fases del proceso, ¿sí? Entonces, las fases del flujo del trabajo en el laboratorio de patología, que hablaba la doctora Salem al inicio, que yo voy a hacer énfasis en la fase preanalítica. Bueno, el flujo de trabajo se divide en la fase preanalítica, en la fase analítica y en la postanalítica. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que en la fase preanalítica están todos aquellos aspectos en los cuales está la colección del espécimen de la biopsia, la colección del espécimen del tejido y la fijación de él, la identificación, el llenado de una boleta de estudio histopatológico y el transporte al laboratorio de patología. Posteriormente, la fase analítica tiene que ver con la recepción, la talla, el procesamiento de tejido, la inclusión en parafina, el corte y la tinción. Y luego la fase postanalítica tiene que ver con la revisión y el estudio de láminas, el reporte de los resultados, si van a haber bloques de parafina que se van a desechar o se van a retener y por cuánto tiempo, el tejido también remanente de estos estudios se van a retener y cuánto tiempo, y posteriormente el archivo de datos de los pacientes y los reportes. Entonces, lo que nos concierne hablar ahora es de la fase preanalítica, todo lo que sucede desde que han identificado al paciente y le van a tomar una biopsia. Entonces, ¿de dónde vienen las biopsias? ¿Dónde se obtienen los especímenes? Provienen de sala de operaciones, de la cirugía ambulatoria, pacientes que llegan a consultar espontáneamente la unidad de emergencia, pacientes de la pequeña cirugía, pueden ser pacientes que estén en consulta externa, ya sea del área de dermatología, por ejemplo, del área de hospitalización, y también se reciben biopsias de revisión que pueden ser tanto de la red nacional, es decir, un patólogo ha visto una biopsia en otro hospital y necesitan una segunda opinión y una segunda opinión interna. De aquí es donde nosotros tenemos el pool, por decirlo así, de todos los especímenes y de todas las muestras que llegan a nuestro laboratorio. Entonces, el médico tratante identifica al paciente y la toma. Desde ahí pueden haber potenciales errores si el médico desconoce en qué líquido debe de ponerse esta muestra. El médico debe de ser el que lleve el liderazgo en decirle al auxiliar, a la enfermera, en qué tipo de líquido lo va a poner, cuánto le va a poner de líquido fijador, y debe de estar pendiente acerca de la rotulación, y el médico que toma la muestra es el que debe de llenar la boleta de estudio histopatológico. ¿Por qué? La boleta de estudio histopatológico es un documento médico legal y es un documento tan serio en el cual nosotros, pues, al recibirlo, revisamos todos los aspectos de la boleta. No es cierto que no leemos la boleta, la leemos para arriba y para abajo, y sí nos damos cuenta quién la ha llenado. Lleva hasta 4 letras diferentes. Entonces, el médico que plasma el sello en la boleta es quien debe de llenar la información clínica pertinente de ese paciente y es quien debe de asegurar que el tejido esté colocado en formalina al 10%. ¿Por qué? Ya vamos a hablar acerca de los errores en los cuales nos llegan más comúnmente, digamos, al laboratorio. El llenado de boleta, que les decía que es lo importante, y las muestras enviadas a través de un mensajero o auxiliar de enfermería al departamento, que este auxiliar
debe de estar al tanto del manejo adecuado de las muestras, así como también de los potenciales problemas que pueden surgir si se abre una muestra, o si es confundida una muestra, o si es olvidada una muestra en el área de pequeña cirugía o en sala, etc. Y luego, posteriormente, pues tenemos la recepción de esta muestra rotulada con su respectiva boleta. Bien, entonces, para resumirles, podemos ver en la imagen superior un grupo de cirujanos en los cuales pues ellos están tomando ahí probablemente una muestra que él debe de ser, o ella, quien llena la solicitud, firma y sella. Posteriormente debe de hablar directamente con el personal de enfermería para la etiquetación correcta de las muestras. Deben que ver que la muestra coincida con lo que se ha tomado, que se coloquen en el líquido fijador y que coordine que todos estos datos sean correctos para que sea recibido por un técnico de anatomía patológica y se firme de acuerdo en el libro que coinciden todos los datos. Entonces, la formalina es un líquido famoso que todos dentro de, ya sea del área de enfermería o de medicina, hemos sentido el olor bastante característico de la formalina. Es una sustancia fijadora que permite que los tejidos se queden en un estado precisamente evitando la autólisis, la degradación y la sobreinfección bacteriana. La formalina nos permite a nosotros como médicos poder posteriormente que siga un proceso la muestra para que se convierta luego en una laminía y que la podamos observar. En ese tumor que ustedes ven en la pantalla, pues aparentemente de afuera nos había llegado que estaba fijado, ¿verdad? Tiene un color como un tanto castaño, pero al cortarlo podemos ver que hay un tejido que en buen salvadoreño nosotros diríamos está crudo. Esa muestra no puede entrar a proceso técnico. Entonces, sabemos que allá por cuarto año nos enseñan en técnicas histopatológicas que la formalina pues tiene una velocidad de penetración de aproximadamente 1 milímetro por hora. Así que hay que hacerle cortes delgados a esta muestra y hay que esperar un tiempo prudencial para que pueda entrar a proceso. Por lo tanto, si llega un médico a preguntarme si esta biopsia va a estar para el día de mañana, la respuesta sería no. Esos son los errores más comunes que puede hacer que por desconocimiento o porque no se acerquen al laboratorio de patología o porque no hay una persona designada para esto, de lo que se comete uno de los tantos frascos que nos llevan a nosotros en el laboratorio. En la primera imagen ustedes pueden ver que hay un tipo de muestra quizás como de tejido adiposo y piel que está prácticamente comprimida en el frasco y entonces eso no se va a fijar. Aproximadamente también hay que recordar que la cantidad de formalina que debe de llevar es de 10 a 20 veces el tamaño de la muestra. Y así debe de ser entonces el volumen del frasco. Nos han llegado muestras como por ejemplo en bolsas de suero, en bolsas rojas, en frascos de lejía, de agua, vidrio, etcétera. Entonces, esto debe de llevar una coordinación con el departamento de patología para que se les pueda entregar recipientes adecuados. ¿Cuáles serían los recipientes adecuados? Idealmente, pues son aquellos que permiten que las muestras sean selladas en su totalidad, que sean transparentes, que tengan un espacio para su etiquetación adecuada, que lleve el nombre del paciente, el registro, el tipo de espécimen, la lateralidad del espécimen, la fecha, el líquido fijador, el médico que tomó la muestra, el auxiliar, etc. Toda esa información debe de ir clara, con letra legible, dentro de todas estas, por el lado de la etiquetación de todas estas frascos por el lado de afuera. Esas son imágenes tomadas de nuestro laboratorio de anatomía patológica en el Hospital Nacional Sacamil y ustedes pueden ver que existe una persona, un técnico que recibe las muestras y ve que la boleta coincida con el frasco, con la muestra, con el espécimen, que lleva información clínica. Entonces, cada muestra que se recibe es revisada. No es que solo se dejan ahí en el laboratorio y se va, sino que tiene que coincidir todo eso, si no la muestra está sujeta a ser regresada al sitio donde fue tomada. Si la muestra es adecuada y todos los pasos están correctos,
se procede a ingresar toda la información a nuestro sistema de patología. Ahí en el sistema de patología vamos a corroborar que el registro del paciente coincida con el nombre, porque pueden haber varios pacientes con un nombre parecido, que pueda haber algún error en la edad, en el sexo del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, esa información sería como el segundo checkpoint o la segunda fase en donde nosotros chequeamos que todo vaya coincidiendo. Posteriormente, tenemos en la imagen inferior el proceso de la talla. Entonces, este proceso no es muy conocido por todos, siguiendo con nuestro sistema de la caja negra, en el cual el médico patólogo inspecciona, observa, corta, según los estándares y normas internacionales, la muestra y decide cuántos cortes va a ingresar, cómo los va a etiquetar, cuánto va a estudiar de la pieza, porque todos esos estándares ya están definidos. Entonces, luego eso se va a convertir posteriormente en un bloque de parafina, ¿verdad? El proceso técnico aproximadamente, pues ya cuando la pieza está cortada, ya está en el receptáculo, ustedes pueden ver que la doctora está sosteniendo en su mano una pieza pequeña de aproximadamente 2x2, que es el receptáculo, es ahí donde la pieza grande se vuelve una pieza de aproximadamente 2 centímetros, digamos, más o menos con unos milímetros de grosor. Entonces, ese receptáculo posteriormente va a pasar a este procesador que ustedes ven en la porción superior de su pantalla y va a pasar aproximadamente 12 horas en diferentes tipos de sustancias, que no es mi objetivo explicarles cada una de las sustancias, pero que luego va a permitir que sea, pues sea dispensado, que el dispensador de parafina pues le haga el proceso de volverlo un bloque para que posteriormente el técnico lo pueda cortar. Luego de cortarlo, pues va a pasar por el famoso proceso de tinción para que llegue a ser una lámina de hematoxilina eosina. Luego, esta es una imagen también tomada de nuestro departamento en el que vean que todos los diferentes frascos que nosotros tenemos ahí, que son enviados posteriormente a sala, los tenemos ahí rotulados con formalina al 10%, y las láminas, después de ser estudiadas, pasan a un archivo secuencial en el cual pues, nosotros podemos ver en años anteriores también, podemos revisar biopsias anteriores de los pacientes, podemos hacer revisiones internas, etc. Bien, entonces, ¿cuál es en sí el proceso, digamos, ya analítico, posanalítico de nosotros? Esta es una imagen, es real, es una sesión microscópica de residentes de patología de 2 hospitales nacionales, del Hospital Nacional Rosales y del Hospital Nacional Sacamil, porque nosotros lo que hacemos en patología pues es prácticamente, el proceso en sí es de identificación de patrones estructurales, pero también hacemos análisis, hacemos deducciones, hacemos investigación, hacemos comparación y también pues luego pues hacemos un proceso complejo en el cual nos va a llevar a poder dar un diagnóstico. Entonces, repito, no es un diagnóstico de máquina, no es que ustedes, la lámina de hematoxilina eosina va a ser leída por una computadora, sino que hay muchas, diversas situaciones en las cuales no podemos llevar a un diagnóstico definitivo, que va a estar ligado, puede ser al muestreo, al tamaño de lo que nos enviaron, al tipo de tejido que ha sido enviado. El tejido tenía daño químico, daño por electrofulguración, le tomaron del aspecto necrótico, le tomaron el aspecto abscedado. Sin embargo, pues todos esos aspectos son los que nosotros analizamos ya cuando ya tenemos la lámina. Esta es una solicitud de estudio histopatológico del Hospital Sacamil, en la cual pues yo quiero enseñarles la porción parte por parte y que vean que en la porción posterior pues es de nosotros, donde hacemos nuestra descripción tanto macroscópica como microscópica, para que después eso sea llevado al sistema de la computadora. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Yo les he recalcado acá en unos cuadros en rojo que el nombre completo debe ir del paciente. No puede ser solo un nombre, un apellido, no puede ser el alias, no puede ser como el paciente les comentó que le decían, sino que debe de ser según la hoja de registro del expediente.
El registro debe de ser, también tienen que fijarse que coincida la edad cronológica, el sexo según el registro y el servicio donde ha sido tomada la muestra junto con el sello. Todos estos aspectos, aunque parecieran que no son importantes, un error en ellos nos podría dar completamente un estudio en otro paciente. Podríamos mezclar las biopsias, podría darle otro diagnóstico. Por lo tanto, es importante que se vaya llenando a conciencia. Esta es una fase bien crítica en cuanto a lo que nos preguntan siempre en el laboratorio de patología, ¿qué es lo que necesitan saber? Entonces, yo quiero que se fijen en la palabra pertinente, es historia clínica pertinente. ¿Y por qué digo pertinente? Porque hay ciertos aspectos de la historia clínica que no nos van a ayudar a nosotros a hacer el diagnóstico. Sin embargo, una enfermedad conocida del paciente relacionada con la patología actual, un antecedente quirúrgico previo, un antecedente oncológico previo. El paciente, digamos, ya se le realizó una tiroidectomía en el año 2019 y ahora envían un ganglio, un nódulo que tiene en el cuello. El paciente está en algún estudio ahorita por un cáncer primario, no saben dónde está y ya tienen TAC, resonancia, ultra, endoscopías, colonoscopías y no le han encontrado un primario. Esas cosas a nosotros nos sirven también como estudios de marcadores tumorales, antecedentes familiares relevantes. Ahora hay cosas, por ejemplo, que si el paciente, pues, su casa es de lámina, de techo, que si tiene mascotas, que si esos aspectos deben de ser obviados, pero sí aquellos informes de laboratorio y o gabinete que nos puedan a nosotros dar una información que podamos utilizar para la interpretación de la biopsia, igual que los estudios histológicos o citológicos previos. Entonces, a veces pues nos llenan la boleta, digamos, en el caso de las apendicectomías nos ponen hace 24 horas empezó y quizás son las boletas que más están llenas. Y cuando tienen un tumor, nos ponen tumor. Entonces, son todos aquellos síntomas que tengan correlación clínica patológica, que sean específicos para la sospecha diagnóstica. Entonces, un ejemplo podría ser pues, que nos pongan en hiperplasia prostática benigna, que el paciente tiene dificultad para la micción, disminución del flujo urinario y el nivel del PSA, por ejemplo, ¿verdad? Aquellos signos que son patoneumónicos o específicos para la impresión clínica. Y en el caso, por ejemplo, de una paciente que se le esté evaluando una lesión en la mama, inversión del pezón, eritema o salida de secreción durante la evaluación en una sospecha de cáncer. Entonces, ¿qué estudios de imágenes son indispensables en aquellos casos que nosotros vemos de patología que tiene que ver con tumores cerebrales, patología ósea? Definitivamente en la patología ósea vamos a esperar que el radiólogo nos dé toda la descripción que tiene este tumor óseo, si el tumor toca la cortical, si el tumor está afectando tejido blando, si hay necrosis, etcétera. La extensión de la lesión, la localización, todo eso nos va a servir a nosotros para poder hacer correlación. Hay muchos diagnósticos, de hecho, que son con una alta correlación con radiología, por ejemplo. Indispensable también en tumores cerebrales. Y claro, si a un paciente se le está estudiando un sarcoma o se le está estudiando una lesión que aparezca digamos, en el retroperitoneo, que nos digan las dimensiones y qué tejidos están afectados, etcétera. También como el reporte quirúrgico en muchas ocasiones para nosotros es una herramienta extremadamente útil para poder entender qué vio el cirujano en ese momento. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, en este caso sería que la radiografía, una tomografía y o resonancia en caso de una sospecha de un osteosarcoma. En cuanto a la historia gineco-obstétrica, eso también es algo sumamente importante. Nosotros recibimos una gran cantidad de biopsias provenientes de gineco-obstetricia. Legrados, la mayoría nos dan un diagnóstico vago, digamos, de hemorragia uterina anormal. A veces nosotros necesitamos saber si la paciente está utilizando anticonceptivos, el tipo de anticonceptivos, el tiempo de duración, si le vieron algún hallazgo ultrasonográfico que nos pueda ayudar a nosotros, el tamaño del endometrio, por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer,
tratamientos previos recibidos, etcétera. En los casos de aborto, también nosotros buscamos si ha tenido abortos previos. Si una paciente también llega porque tiene alguna sospecha de cáncer de ovario, buscamos si le han hecho marcadores séricos, si tiene ultrasonografías, etcétera. Entonces la historia ginecobstétrica es muy importante, que se pongan todos aquellos hallazgos que nos van a servir a nosotros para poder correlacionar esto con la biopsia. En la muestra remitida, aquí tenemos problemas porque a veces la muestra remitida es muy vago lo que ponen. Tumor, masa, ¿verdad? Entonces tiene que ser el nombre correcto de la muestra remitida con letra legible y no deben de olvidar de ponernos el sitio anatómico. El sitio anatómico para nosotros es muy importante, así como la lateralidad del espécimen. Está en el brazo derecho, está en el hemicuello izquierdo, está localizado en el hálux izquierdo, etc. Entonces la muestra remitida después nos va a servir a nosotros porque también vamos a analizar en dónde está localizado y luego lo vamos a consignar en el reporte histopatológico. Como les decía, en el médico solicitante, el nombre completo del médico y el sello. Si nosotros necesitamos comunicarnos con el médico, que ha sucedido en varias ocasiones, nosotros buscamos el sello del médico para poder hablar con él, ¿verdad? El diagnóstico de sospecha clínica es lo que el médico cree que el paciente tiene, después de haber hecho una anamnesis completa, un diagnóstico clínico y después de haber realizado estudios de imágenes, es lo que nosotros creemos y lo que nos va a orientar a nosotros qué es lo que le sospecha el médico. Entonces debe de ser emitida por el médico tratante. Y luego el día, mes, año y toma de la muestra, ¿verdad? ¿Por qué es importante todo esto? Porque yo creo que ustedes vean esta lista de errores en la fase preanalítica. Errores en el envío y registro del material, boletas incompletas, que es bastante común encontrarlos, ¿verdad? O boletas que tienen errores. Ejemplo, la boleta no corresponde al espécimen, la cantidad de la muestra no corresponde con la boleta, es decir, por ejemplo, el médico dice que envió 50 gramos de material y nosotros recibimos 0.2 gramos de material, quiere decir que se perdió el material, se salió en el momento del transporte, no fue colocado por la persona que lo tendría que haber colocado, etc. Los especímenes mal orientados, mal marcados, también eso es algo muy común. Igual que en las cirugías, pues sabemos que muchas veces hacen incisiones para poder ver qué hay adentro del quiste o qué hay adentro de la tiroides. Sin embargo, pues muchas veces nos alteran los límites quirúrgicos y que nosotros necesitamos para ver invasión o no. Entonces, antes de hacer eso, deben de hablar con el patólogo para saber si van a hacer alguna modificación. El sitio anatómico incorrecto es bastante común también. Ausencia de material, ya les voy a enseñar una imagen. Condiciones de empacamiento y fijación inadecuada, es decir, lo mandaron en solución salina, lo mandaron en alcohol 90, lo mandaron sin líquido fijador y cuando la muestra llega al laboratorio está prácticamente lisada, que nos conlleva la integridad no preservada y errores de registro, nombre, edad y sexo. Les traigo este estudio que se realizó por Lester y colegas, el cual trataron de estudiar aproximadamente 25,000 casos por ahí de patología y calcular el porcentaje de error. Entonces, ellos encontraron en este estudio de todos los casos que era aproximadamente el 0.25% de los casos, pero habían 75 errores relacionados a la etiqueta de cada una de estas biopsias. De esos, el 73% tenía que ver con nombres incorrectos y el 24% el sitio era el incorrecto. Entonces, estos errores tenían que ver con la identificación o la muestra del paciente y se les daba a un paciente incorrecto después. Entonces esto fue visto después por un médico patólogo, por el patólogo que después ve que la lámina no coincide con la muestra, la lámina no coincide con la boleta, o que el sitio anatómico pues definitivamente no coincide ya histológicamente pues con lo que están viendo. Esto lleva, si ustedes se fijan, pues en el impacto del paciente, ya a la hora del impacto del paciente puede llevar a una terapia no adecuada.
En otro estudio que se realizó en 69 hospitales, fue un estudio de cohorte, en 3 meses identificaron que el 2.9% de los casos tenía errores de identificación y que el 1.2% de las muestras en los contenedores pues también tenían error, y el 2.3% a la hora del llenado de las boletas. Ustedes pueden ver que acá ellos encontraron también defectos a la hora de poner si era del lado derecho o izquierdo, si en la identificación del paciente, si en la fecha de toma de la muestra, el nombre del paciente con respecto a la identificación del número, etc. Entonces, esto sucede en hospitales en Estados Unidos que tienen estandarización de procesos. Entonces, mientras más estandarizados son los procesos, menor probabilidad hay de error humano. Entonces, aún así, encontraron ese tipo de errores que, a pesar de que son bajos y que lo lograron ver a tiempo, suceden. Entonces, por eso es que yo les hablaba al inicio acerca de los 12 pasos en el proceso de patología y del flujo de la información en un laboratorio de patología para que puedan identificarse los sitios potenciales de errores. Al final, las fallas potenciales van a llegar, como en el cuadro que ustedes ven a su derecha, en un resultado incorrecto. ¿Cuáles son los puntos álgidos? Pues el método, el operador, la medición, la muestra, la maquinaria y los reactivos y el manejo. Entonces, todos estos son puntos esenciales o son fallas potenciales para poder llevar a un resultado incorrecto. Desde una lámina que está mal etiquetada, hasta incluso pues el patólogo es el encargado de ver la adquisición de máquinas y reactivos, que si son de baja calidad puede también hacer un impacto negativo a la hora de hacer un análisis. Incapacidad para el uso de recursos financieros, para el recurso humano. Pues nosotros sabemos que, siendo de hospitales escuela públicos, tenemos que maximizar los recursos y a veces pues no podemos incluir todas las láminas que a veces dice la literatura que hay que incluir, y tenemos que hacer un diagnóstico con esa cantidad. También tenemos que ver que los reactivos estén calibrados, que la fecha de expiración, que la preparación, el mantenimiento de los microscopios, que no vayan a tener proliferación de hongos, que la óptica esté adecuada, que el patólogo también tenga acceso a educación continua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y que tengamos la literatura también adecuada para poder hacer los nuevos diagnósticos, porque patología es una ciencia que evoluciona. Patología no es estática, es una de las ciencias que más rápido evoluciona, de hecho. Esta es para ir pues terminando realmente todos estos conceptos. Yo les traigo un par de imágenes nada más, que eso precisamente es de esta semana, en el cual la muestra remitida es apéndice cecal, el diagnóstico es apendicitis aguda en fase de matosa, y la muestra es vesícula biliar. Entonces, en este caso, pues el técnico en histopatología abre el frasco, ve que es una vesícula, luego corrobora que el nombre del paciente es idéntico al de la boleta y el registro también es idéntico, y le dice pues al auxiliar que no se le va a recibir. El auxiliar regresó a sala y luego la misma muestra con la misma etiqueta y la misma boleta fue enviada de regreso al departamento de patología, y lo teníamos ahí porque no se iba a procesar esta muestra. Porque esta muestra, si está consignado que es apéndice en la boleta, no podemos tocarla como patólogos, ¿verdad? Hasta que el cirujano que lo quitó, que hizo la cirugía, perdón, esté 100% seguro de que la boleta está equivocada, porque si no, ¿a quién le corresponde la vesícula? Esto es una imagen, es a título personal, yo lo tuve que tallar esto. Fue imposible sacar este producto de histerectomía de alguna otra manera. Ustedes pueden ver aquí todos los riesgos potenciales a los que uno está expuesto, ¿verdad? Esto fue enviado en un bote de café, que es bastante común, de hecho, que los envíen en botes de café. El tejido, cuando está fresco, es maleable. Puede entrar perfectamente en el frasco, pero cuando se fija, como queda en un estado, digamos, adquiere mayor dureza, engrosamiento, gracias doctora, engrosamiento, ya no puede salir. Entonces aquí lo tuvimos que quebrar. ¿Qué nos puede pasar aquí? Pues yo me podía herir, se iba a dañar la pieza, ¿qué tal si es una pieza oncológica y pues un fragmento del cáncer sale volando por otra parte? Entonces
esto no debe de hacerse, ¿verdad? La persona que envía la muestra debe asegurarse que esto no debe de suceder. Por otra parte, pues esta es una imagen de un aspirado de médula ósea. Nosotros, este es del Hospital Nacional Rosales, hacemos correlación para que ustedes vean con los aspirados de médula ósea también. Esperamos la lectura del hematólogo. El hematólogo pues debe de tener todos los datos del paciente, la hemoglobina, los glóbulos blancos, el número de plaquetas, si se encuentra algún estado de inmunosupresión, la edad, etcétera. Y nosotros pues hacemos correlación con toda esta información. Luego traje estas imágenes que yo las he captado a lo largo del tiempo de que pues algunos cirujanos que se toman, digamos así, el tiempo de demostrarnos cuál ha sido el sitio anatómico del cual pues han hecho la amputación, ¿verdad? Entonces, quiere decir que por lo menos aquí nosotros andamos ubicados de que ese lado fue. También tiene, si de alguna manera serviría de respaldo de que fue el lado correcto el que se le realizó la cirugía al paciente, ¿verdad? Este es un ejemplo de lo que yo les comentaba, de que el paciente del llenado de la boleta, pues este es un paciente de sexo femenino, una paciente de sexo femenino de 47 años, que el diagnóstico clínico es tumor de fosa posterior. Dentro de los datos clínicos, exámenes de laboratorio y gabinete pertinentes, fue que el paciente tiene un tumor en fosa posterior e hidrocefalia. No nos ponen la evolución de la enfermedad o la lesión, si tenía tratamiento recibido. Nos dicen que la extirpación fue completa. El nombre de la muestra es tumor cerebral. La localización es fosa posterior. Las dimensiones son aproximadamente de 5 por 5 por 3 y la impresión clínica es tumor cerebral. Entonces, ustedes pueden darse cuenta aquí, no nos dicen absolutamente nada. Es decir, tanto el diagnóstico como los datos clínicos, el nombre de la muestra, impresión clínica, todo es idéntico. Aquí lo que nos sirve a nosotros es que en este caso el neurocirujano pues nos adjunte el estudio de neurocirugía o que nos diga qué fueron los hallazgos que él encontró a la hora de la cirugía o que nos dé por lo menos unos 3 diagnósticos diferenciales según los hallazgos que él vio, ¿verdad? Para que nosotros podamos entonces hacer la correlación con todo lo que nosotros vemos. Entonces, definitivamente en estos casos nosotros mandamos a solicitar el expediente y empezamos a leer todo el historial del paciente. Entonces, esta biopsia no va a estar en 24 horas, definitivamente. Luego les enseño pues otra imagen de los colegas en los cuales se necesitan los límites quirúrgicos, ¿verdad? Y son identificados con hilo y estos deben de ser claros, deben de ser legibles, deben de estar pues identificados correctamente. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda que nos hicieron pues el esquema completo de dónde tenía la lesión el paciente y cómo habían puesto los bordes, ¿verdad? Es bien importante que el cirujano, el dermatólogo, el médico que esté haciendo esto corrobore. Usualmente alguien le ayuda a que le escriba o algo así, pero tiene que corroborar después que estos bordes coincidan con la muestra que están enviando, porque tenemos también problemas con etiquetación y estas muestras no se tocan hasta que son arregladas por las implicaciones que puede tener, especialmente en sitios anatómicos delicados como en la cara, en las cuales decir que un límite está positivo pues podría conllevarle a una extirpación mucho más completa, más compleja de un sitio cerca del párpado, de la nariz, etcétera, ¿verdad? Que pueda deformar al paciente. Finalmente, para emitir el reporte, entonces el patólogo ha estudiado cada muestra, el patólogo talló, el patólogo estudió, leyó literatura reciente, si tiene estudiantes, residentes, analizó cada una de las biopsias, hizo el análisis morfológico del tejido o vio la citología cervicovaginal y posteriormente entonces él va a emitir un reporte. El reporte es una opinión diagnóstica, el reporte es una opinión de un especialista. El reporte no tiene datos crudos, sino que el reporte tiene datos en los cuales el clínico va a tomar una decisión cuando le llega esta información que el patólogo ha visto. Y precisamente lo decía el doctor Rui Pérez Tamayo, que es un médico patólogo, inmunólogo, investigador mexicano que falleció el año pasado, que nuestro trabajo requiere no solo de destreza manual,
técnica histopatológica precisa, depurada y experta, y examen microscópico detallado y cuidadoso, basado en una gran experiencia visual, sino que también requiere conocimiento y estudio de todas las características y detalles del paciente y su enfermedad, incluyendo datos de gabinete y laboratorio, así como modificaciones con el tratamiento si es que ya se ha instalado. La diferencia entre el resultado de un examen de rutina de un laboratorio clínico, digamos una biometría hemática, y el reporte de un patólogo, digamos una biopsia de médula ósea, es que mientras el primero es una cuenta de células sanguíneas, el segundo es una opinión médica diagnóstica. Así que eso era lo que yo les traía el día de ahora con respecto a toda la fase, digamos así, preanalítica, al manejo de las muestras. Muchísimas gracias, doctora, por su participación.